Muy buenas, este es nuestro segundo video dirigido a los docentes del curso de Introducción a la Clínica Médica de la Universidad de Piura. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy día el tema que nos une va a ser el hablar un poco de razonamiento diagnóstico clínico. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos y creo que es algo fundamental que los chicos tienen que aprender durante el curso que estamos haciendo con su colaboración. Esto es algo que es real, lo que estamos viendo en esta frase, ¿no? En general, la mayoría de expertos en educación médica piensan que la educación se ha enfocado en conocimientos, en contenidos, enseñando y enfatizando los hechos, y lamentablemente muchas veces evaluando el conocimiento a través de exámenes que apuntan más a la memoria y no al razonamiento. Cuando lo que deberíamos enseñar siempre es a que los chicos aprendan a razonar. Este recorte que ven acá es un recorte de un artículo publicado en el JAMA a principios de este año, en enero de este año, por Patrick Croskerry, uno de los gurús de razonamiento diagnóstico, quien, como pueden leer, habla pues que es importante enseñar a los estudiantes de medicina sobre cómo tomar decisiones, que al final implica cómo hacer diagnósticos, cómo razonar y entender que hay toda una serie de sesgos potenciales que pueden interferir con el razonamiento. Y asimismo, explicar a los chicos cómo pensamos. Estos dos van a ser los temas que vamos a revisar muy brevemente en los siguientes minutos, ¿no? Pensamos de dos maneras, el llamado proceso dual del cual vamos a hablar en un momento. Es esencial, pues, enseñar a nuestros estudiantes a razonar. Los conocimientos, sí, es cierto, la memoria es parte importante, tenemos que recordar algunos hechos, pero más que recordarlos, tenemos que aprender a aplicarlos. Y ese aprender a aplicarlos implica razonar, enseñar a razonar. Algo que les he recomendado en el artículo anterior, no, es de que la medicina pues tiene mucho de incertidumbre y eso es una realidad, ¿no? La incertidumbre es parte de la medicina. Es más, hay tanta incertidumbre que ahora se sabe y está bien estudiado que los médicos a veces no tomamos decisiones perfectas y esta es una realidad que hay que cambiar. De hecho, la Asociación Médica Americana y otras sociedades americanas, ¿no? Enfatizan la importancia de enseñar a nuestros estudiantes de medicina a razonar, cómo utilizar, cómo manejar la información y de esa manera cometer menos errores. Pero para que entiendan bien cómo razonar, lo primero es recordar que cuando pensamos, para todo, no solo para medicina, los seres humanos pensamos de dos maneras. Tomamos decisiones basadas en dos principios, lo que le llaman el sistema dual. El sistema 1, que es un sistema intuitivo, vamos a revisarlo brevemente un ratito, y el sistema 2, que es el analítico, ¿no? Cuando no conocemos algo, se activa el sistema analítico. Cuando conocemos algo muy bien, somos intuitivos, tomamos decisiones rápidas. Y finalmente, lo que vengo diciendo desde el primer slide, tenemos que enfatizar a nuestros alumnos el hecho de que para ser buenos médicos tenemos que saber hacer diagnósticos. Solo haciendo un buen diagnóstico podemos dar un buen tratamiento y definir un buen pronóstico. Pero para hacer un buen diagnóstico es necesario aprender a razonar. Eso es sumamente importante. El razonamiento clínico es un área muy interesante en la medicina. Ahora hay libros, como lo voy a mostrar al final, sobre el tema, y implica dos áreas. Es introversión a la clínica, nos interesa enfatizar el área de razonamiento diagnóstico, ¿ok? Y en el área de razonamiento diagnóstico se trata pues de llegar a hacer un diagnóstico. En este caso, introversión a la clínica, diagnósticos sindrómicos, ¿no? Y generalmente uno define un solo diagnóstico. En el razonamiento de manejo, también tiene que ver con el razonamiento diagnóstico, pero cuando interpretamos la sensibilidad y especificidad de las pruebas, de los hallazgos clínicos, de los síntomas, cada uno de ellos también tiene una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo, una probabilidad pretest que va a definir justamente ese valor predictivo, ¿no? Y también hay un área que es el área de razonamiento terapéutico. Ahí vamos a tomar diferentes decisiones viendo diferentes opciones que dependiendo del contexto del paciente pueden ser diferentes. Acá se trata de priorizar. Hay pruebas muy caras, muy costosas, hay pruebas muy prácticas, pero de poca sensibilidad, etcétera. Y en base a eso, no, eso los alumnos lo van a aprender en clínica médica.
¿no? Pero es importante tener presente pues, que hay razonamiento diagnóstico básico y el razonamiento de manejo. De hecho, en el razonamiento de manejo, como dije, pueden haber muchas opciones correctas dependiendo del contexto. Ahí entran una serie de variables, ¿no? Porque dependiendo del contexto de cada paciente, dependiendo de nuestras sospechas, vamos a pedir pruebas dependiendo del riesgo, del beneficio y del costo, incluso en algunas realidades, ¿no? Es más, puede haber diferentes opciones y a veces las decisiones son compartidas junto con el paciente. Y eso es un concepto importante. Y entra ahí la variable de beneficio, riesgo y costo, ¿no? Eso es importante recalcar. Bueno, hoy día en realidad el tema que quería revisar a fondo con ustedes, a fondo de una manera rápida, obviamente, es el qué estrategias hay para poder enseñar a nuestros alumnos a hacer un buen diagnóstico. Y acá les he recomendado el artículo de la autora Judith Bauer. Es un artículo que está colgado en la página web. Hemos creado una página web especial con todos estos artículos y estos videos también, ¿no? En los cuales van a poder tener las herramientas para poder ayudar a sus alumnos. De hecho, partimos de nuestro conocimiento. Y el conocimiento debe ser el mejor, basado en evidencias. Y el conocimiento, que sobre todo nuestros alumnos lo obtienen de las ciencias básicas, y se va a complementar con el nuevo conocimiento de cómo hacer una buena historia y cómo hacer un buen examen físico, se va a nutrir de la experiencia que van a ir ganando viendo pacientes, para que obteniendo la información adecuada puedan hacer un diagnóstico. Pero como hemos dicho, no solamente se trata de tener conocimiento o experiencia, sino se trata de saber hacer bien las cosas dentro de un contexto, porque cada paciente es diferente y cada paciente va a tener un contexto especial que va a determinar una realidad diferente y en base a eso una posibilidad diagnóstica diferente. Es decir, nuestra historia, nuestro examen físico debe estar guiado por nuestra hipótesis inicial. Acá, por ejemplo, un ejemplo muy breve, tengo un paciente con edema, ¿no? Los chicos no han llevado clínica, pero sí saben por fisiología, por anatomía, por diferentes cursos de ciencias básicas, que el edema tiene su origen, pues, en causas cardíacas, causas renales, causas hepáticas, cuando hay hipogluceminemia, cuando hay desnutrición, efectos adversos de medicamentos, etc. Y en base a esas hipótesis posibles, ellos pueden refinar sus preguntas. No solo eso, sino que después de obtener la información, los alumnos tienen que aprender a hacer este concepto fundamental en lo que es razonamiento diagnóstico clínico, el elaborar una adecuada representación del problema. Este concepto lo recalco, por eso el cuadrado está resaltado. Esto es algo que tienen que entender los chicos. Y en teoría se los hemos explicado en diferentes sesiones y es importante que ustedes también manejen el concepto porque lo que queremos es que aprendan a hacer buenas representaciones del problema. Ya les he avisado que vamos a tener una sesión expresamente dedicada de unos pocos minutos a definir y cómo hacer una representación del problema. Es más, hay un video que hemos colocado también en la página web. Y luego de esa representación del problema, en la cual se conjugan tres elementos fundamentales, el paciente y su contexto, la temporalidad del cuadro y los hallazgos positivos importantes y negativos pertinentes, se empieza a generar una hipótesis más detallada. Y esa hipótesis más detallada se va a contrastar con nuestro conocimiento de guiones de enfermedad. Es decir, basado en lo que conozco, y ahorita los chicos, por ciencias básicas, pueden definir muy bien algunos síndromes importantes, ¿no? Ellos van a tratar de buscar con qué concuerda y en base a eso poder definir un posible diagnóstico. De hecho, una vez que tenemos identificados guiones de enfermedad, uno puede regresar y volver a hacer más preguntas, volver a buscar algunas cosas más al examen físico, basados justamente dentro de nuestro conocimiento de guiones de enfermedad, que en el curso de introducción a la clínica va a ser enfático en lo que se refiere a síndromes. Las patologías en sí, las enfermedades, las nosologías las van a aprender en el curso de clínica. Pero ya tienen que saber un enfoque que les permita llegar a un diagnóstico inicial. Este cuadro que viene, esta imagen, es lo mismo, pero expresado, traducido en realidad de una página nueva que ha creado el New England Journal, ¿no? Por una aplicación que están vendiendo, muy interesante, sobre cómo enseñar a los chicos, a los estudiantes, a los internos, a los residentes a hacer diagnósticos.
Se trata de obtener una buena historia del paciente, una anamnesis, un examen físico adecuado, guiado por la hipótesis. Y en base a eso, como ya dijimos, diseñar y crear ese concepto fundamental que es el de la representación del problema, ¿no? Luego, con una buena representación del problema, con una adecuada representación del problema, definir, ¿no? Hipótesis, generar hipótesis diagnóstica y buscar en nuestros guiones de enfermedad conocidos, ¿no? Y si conocemos, vamos a hacer más preguntas, o sea, eso refuerza la información, ¿no? Y finalmente se trata de llegar a un diagnóstico, hacer un buen diagnóstico diferencial, pedir las pruebas que correspondan y llegar a un diagnóstico definitivo. Ahora, hace poco leí un artículo que hizo algo muy parecido, pero me pareció genial porque este artículo conjuga justamente lo que hemos mencionado del sistema de cómo pensamos, ¿no? En base a cómo pensamos, podemos hacer las cosas de diferente manera. Si somos inexpertos, ¿no? Al final, bueno, como digo, ¿no? Se trata de a partir de los datos del paciente, la anamnesis y el examen, llegar a hacer un diagnóstico. Pero si no tenemos mucha experiencia o vemos un caso muy difícil, y eso también se cumple para cualquiera de nosotros cuando vemos un caso muy difícil, lo que se activa es el sistema 2, es decir, el sistema analítico. Pero los chicos que recién están aprendiendo, tenemos que fomentar que activen su sistema analítico. Es decir, que hagan una historia completa. ¿Qué es el sistema 2? Ya lo mencionamos rápidamente antes. El sistema 2 es analítico, lento, deliberado, sigue opciones razonadas, ve los árboles, ¿no? Y no maneja bien incertidumbre. Es un sistema de seguridad a veces, ¿no? Pero es lento. Es como estacionar en un espacio angosto, como dice uno de los autores que escribe sobre el razonamiento diagnóstico. Entonces, nuestros alumnos lo que tienen que aprender en semiología, sobre todo en los primeros meses, es hacer una historia clínica completa, de la A a la Z. Ahora, cuando uno ya tiene más experiencia y empieza a ver pacientes, cuando uno tiene un caso muy sencillo, ¿no? Las reglas son otras. Pero a partir de esta historia completa, tenemos que elaborar de nuevo ese concepto que ya mencionamos, una representación del problema. Si el caso es sencillo, como digo, ¿no? Entonces se activa el sistema 1. El sistema 1 es rápido porque reconoce algo que hemos visto antes. Es decir, si yo les digo a ustedes, paciente con hemoptisis, todos van a pensar en tuberculosis. Pero hay que tener cuidado. Ahí el sistema 2 tiene que vigilar y decirnos, sí, puede ser tuberculosis en el Perú, pero ¿cuál es el contexto? ¿No? El sistema 1 es intuitivo, rápido, automático, reconoce patrones, ve el bosque, pero por lo mismo a veces se equivoca. A veces, aunque la mayoría de las veces funciona bien. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos que funcione mejor? Que el sistema 2 lo ponga en verde, porque eso lo hace el médico experimentado, pregunte, ok, sí puede ser hemoptisis TB, pero ¿y si el paciente tiene 70 años y baja de peso y es fumador, de repente no es TB, de repente es un cáncer de pulmón? Es decir, uno obtiene información adicional para poder reforzar, apoyar o descartar una hipótesis. Y luego, pues, se generan hipótesis, se busquen los guiones de enfermedad que conocemos y se trata de llegar a un diagnóstico. Esto es lo que queremos explicarle a nuestros alumnos en este curso, que aprendan bien esta tabla. Les recomiendo de nuevo, por favor, traten de leer el artículo de Judith Bowen. Con que lean ese artículo ya tienen una buena plataforma. No, este es un slide traducido a partir de ese artículo, donde hablamos pues de lo importante que es enseñar a los alumnos a obtener bien la información, a elaborar una adecuada representación del problema. Ya vendrá una sesión específica sobre eso. Y al final se trata de llegar a un diagnóstico. Pero para todo esto, para que todo esto sea posible, es fundamental tener una buena base de conocimiento, definir bien el contexto, quién es el paciente y cuál es su entorno, sus antecedentes, su epidemiología, lo pertinente para el cuadro que estoy tratando de resolver y la experiencia que nos va a ayudar justamente a mejorar el proceso diagnóstico. Hay muchísima literatura sobre el arte de razonar. Estos son algunos de los libros más importantes. Valgan verdades, todos los tengo. En rojo se los he compartido porque está gratis en PDF en la web y lo he puesto en las referencias. Los otros sí los he comprado, ¿no? Y realmente son muy, muy buenos. Hay de How Doctors Think, que se basa en anécdotas médicas. Justamente al primero que entrevisté es a Patrick Proskerry, el doctor Grupman, ¿no? Patrick Proskerry acá, como ven, es autor de este libro junto con otros médicos interesados también en el tema
de razonamiento diagnóstico o razonamiento clínico. Un tema que realmente es apasionante y como les he dicho en otra oportunidad, tenemos que enseñar a los chicos desde introducción a la clínica, es lo que se hace en los grandes centros académicos. Bueno, sin más, les agradezco el haberme acompañado en esta sesión, así que cualquier duda, el correo está debajo, pueden escribirme, encantado de comunicarme con ustedes. Muchas gracias.